Qué interesante ha sido estudiar durante toda esta semana el fundamento del gobierno de Dios y es su ley. Y su ley es amor. Entonces lo que hemos venido enseñando es que el fundamento del gobierno de Dios es el amor de Él que inunda nuestros corazones y que nos permite amarlo tan profundamente que terminamos obedeciendo. Cuando hablamos de la ley de Dios hay una gran confusión entre la ley ceremonial, la de los sacrificios, la ley temporal y entre la ley de Dios de los 10 mandamientos. Uno encuentra por allá en el libro de Colosenses, capítulo número 4, una declaración que ha creado muchísima confusión y que en otras ocasiones la hemos explicado. Y me refiero a lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aquí hay un acta de decretos que claramente es clavada en la cruz, pero estaba contra nosotros. Tratemos de aclarar un poco esta confusión hoy en el tema para estudiar y meditar. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Bien, aclaremos el asunto. La ley de Dios de los 10 mandamientos está desde el Edén, porque en el Edén codiciaron y pecaron. Caín mató a Abel y pecó. Y en Génesis 2, 1 al 3, se dio el Santo Sábado como día de reposo universal. Eso habla de la presencia de la ley de Dios allá en el Génesis, en la creación. Luego, con los años, en el Sinaí, se establece el sistema del santuario y se monta el sacerdocio levítico. Para hacer ese tipo de sacerdocio, se escribe una ley ceremonial que Dios la diseñó, Dios se la dio a Moisés, y era la ley que regía todo el sistema de sacrificios. Pues esas leyes son diferentes y hay que tener mucho cuidado de no confundirlas. Por ejemplo, miren las características de la ley de Dios. Éxodo capítulo 32, 15 y 16. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Queda claro aquí que se llaman el testimonio y eran de un material específico, piedra. Segundo, escritas con el dedo de Dios. Y en tercer lugar, Dios dio la orden de colocar estas tablas dentro del arca. Miren lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo número 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, en el arca. Y usted ve Éxodo 40, 20 y dice que Moisés colocó dentro del arca las tablas de la ley de Dios. Resumen, la ley de Dios está escrita por el dedo de Dios, está escrita en tablas de piedra y fue puesta dentro del arca. Ahora vayamos a Deuteronomio 31. Hay otra ley. Versículo 24. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ok, entonces esta ley, en la ceremonial, es escrita por Moisés en un libro y dijo: pónganla a un lado. Evidentemente son distintas. Repitamos aquí, miren las letras. En piedra, el dedo de Dios dentro del arca. Esta, la de Moisés, en un libro, escrita por Moisés, al lado del arca. Pero hay un detalle que no podemos pasar como referencia. En Deuteronomio 31, 26 dijo: y esta ley, la del lado del arca, la ceremonial, queda allí contra ustedes. ¿Se acuerdan lo que leímos en Colosenses 4:14? La ley que fue clavada en la cruz es la que quedó contra nosotros. Conclusión: hay 2 leyes. La ley de Dios es eterna, es perfecta y es la base del gobierno de Dios y es inmutable como Dios.
es santa y justa y buena, según Romanos 7, como lo es Dios. Esta ley, la de Moisés, es temporal. Se terminó en la cruz, fue clavada en la cruz, porque de ahí en adelante todo el sistema de sacrificios terminó, porque Cristo le dio realidad a todos esos símbolos. Por eso hoy no rigen para nuestros días. No nos dejemos confundir en las predicaciones. Tome estos textos, léalos, estúdielos y saque sus propias conclusiones. Porque lo que sí hemos visto es que la ley de Dios es eterna y el problema somos nosotros. Y que Dios nos ayude a desarrollar un amor profundo por Él para la obediencia. Óralo. Señor, gracias por el estudio de esta semana. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y a entender las cosas y no dejarnos confundir. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.